que tan mal lo ha pasado por tantos años. Y en ese contexto, tener a Gabriel y, por supuesto, a la doctora Valeria Rojas es un regalo para todos nosotros porque juntos hemos venido trabajando en distintos escenarios para poder sacar adelante una política pública respetuosa, sensible, inclusiva y que haga un cambio. Finalmente, nosotros no solamente estamos abogando desde la desde esta implementación de la ley que a mí me ha tocado como un regalo poder orientar, es contribuir a un país más inclusivo para todas y todas, ¿ya? No esencialmente o especialmente o solamente para la comunidad autista, sino que la ley de autismo viene a fortalecer un marco normativo respecto de las infancias neurodivergentes que es profundo y que en este plan de implementación, este webinar se enmarca principalmente en el eje difusión, porque queremos llegar a todas las comunas, a todo el país, de Arica a Punta Arenas, a todas las casas, a todas las escuelas. Si no es ahora de manera sincrónica, sabemos que lo es a través del canal de YouTube del Mineduc posteriormente, y eso ha sido súper favorable porque hemos de llegar con información que permita también cumplir con nuestro segundo eje, que es el de sensibilización y de formación. Y respecto al tema puntualmente, una de las resistencias que tenemos hoy día, resistencia y desafío que tenemos hoy día en el marco de la implementación de la ley, es la situación de mayor vulnerabilidad de estudiantes autistas respecto de su desarrollo socioemocional. Y como hay muchas formas de entenderlo, qué mejor que entenderlo desde su génesis, desde su origen, para poder después desplegar estrategias en el aula, en la escuela, en los hogares, en la relación con nuestros estudiantes. Si nosotros nos formamos, si aprendemos, si interiorizamos aquellas necesidades de apoyo de los estudiantes autistas a lo largo del ciclo vital, vamos a poder sentirnos más fuertes para poder responder a esas necesidades de apoyo. ¿Ya? Entonces, es muy importante que nosotros al aula lleguemos con conocimiento que nos permita resolver todos esos dilemas y esas tensiones que se provocan cuando la escuela no ha sido capaz, por su institucionalidad, por su formación de pregrado, no ha sido capaz de adelantarse a esta vulnerabilidad que a veces malinterpretamos o interpretamos de una manera adulta, pero que tiene una base fisiológica, relacional, muy profunda, compleja, y para lo cual hemos invitado a estos dos grandes exponentes de la salud mental y de la neuropediatría aquí en Chile, un lujo. Así que, Débora, te dejo con la doctora Valeria y el doctor Gabriel para que nos ayuden a entender a nuestros estudiantes y a levantar prácticas pedagógicas mucho más inclusivas en el aula. Gracias, Marcela. Em, Doctora Rojas, a usted la primera pregunta. ¿Cómo podemos explicar a quienes recién se están iniciando en este camino del autismo, ya sean familiares o docentes, cómo se manifiesta el autismo como condición neurodivergente y por qué hoy visualizamos una mayor prevalencia en nuestro país? Tremenda pregunta que esperamos que, no, que nos conteste ahí en breve. Bueno, es un desafío porque la condición del espectro del autismo tiene múltiples expresiones, ¿ya? Y por eso llamamos espectro del autismo. Algunas personas, por ejemplo, pueden vivir de manera independiente, pero hay otras personas autistas con discapacidades más graves que necesitan un apoyo constante y permanente durante su vida, ¿ya? Y, y por eso dentro de este espectro se han incluido condiciones como el síndrome de Asperger o trastorno generalizado del desarrollo, que tanto escuchábamos antes. Las principales dificultades de las personas autistas están en la comunicación y en la comprensión de las relaciones sociales. La dificultad en entender señales, por ejemplo, sociales no verbales, en tendencia a la invarianza, a dificultades ante los cambios, comportamientos que se repiten, intereses profundos o pasiones, como preferimos llamar, peculiaridades sensoriales, como por ejemplo hiposensibilidad al dolor, que en el tema de salud
es de gran riesgo y por eso nosotros promovemos que las personas saquen su credencial de discapacidad para que tengan prioridad en la atención de salud, porque esta hiposensibilidad al dolor puede llevar a situaciones de salud muy graves. Hipersensibilidad a los ruidos, a las luces, a texturas, etcétera. De tal manera que estas dificultades de sociabilización, de comunicación, sensoriales, igualmente pueden ser muy distintas entre una persona y otra. Puede haber una persona que tenga muy pocas dificultades, digamos, en expresión, en comunicación y grandes dificultades sensoriales, y otra persona que sea todo al revés. Ya cuando se dice, cuando tú conoces a una persona autista, conoces a esa persona autista nomás, que es totalmente distinta a la otra. Y eso lleva también a dificultades por ejemplo, en definir los apoyos. Y respecto a la prevalencia, se sabe que había un aumento de la prevalencia también por estos cambios en la concepción del espectro del autismo, donde hemos metido dentro de este gran abanico a condiciones, eh, digamos, con quizá con menos características que pudiera haber sido antes, y también a una mayor formación en el ámbito de la salud y también en el ámbito de la educación. Y yo debo, por ejemplo, decir que las educadoras de párvulo, la derivación que ellas hacen son de muy pertinentes cuando nos llegan a nosotros en salud y, eh, y para nosotros la opinión de él o de las educadoras de párvulos es muy importante y siento que son una primera pesquisa y porque tienen entonces mucha más capacitación. Hace 25 años atrás la prevalencia era de 1 en 2.500 y ahora en las últimas cifras de Estados Unidos es 1 en 36. Es decir, realmente hemos tenido un cambio muy importante en la prevalencia, lo cual nos lleva a pensar que tenemos entonces esto es a los 8 años, estudios hechos de corte a los 8 años, de un 2,8% de niños y niñas a los 8 años van a presentar condición del espectro del autismo. Y sabemos que esto que se da en salud también se da en educación. Nosotros en nuestro hospital, por ejemplo, cambió la derivación eh, la principal derivación en el año 2013 era déficit atencional, que era de un 30%, y ahora el déficit atencional a la derivación a nuestro hospital es solamente un 3%, y un 33% es ahora de espectro del autismo. Es decir, hubo un cambio. Pudiera ser también que muchos niños antes estaban mal diagnosticados como déficit atencional o como discapacidad intelectual y ahora, con más conocimiento, nos damos cuenta que presentan características propias de la condición del espectro del autismo. Lo mismo pasa, por ejemplo, en un estudio del Hospital de la Florida, donde el 45% de la derivación a un policlínico de neurología infantil es por espectro del autismo o sospecha de espectro del autismo. Sin embargo, lamentablemente, lo que los estudios epidemiológicos nos dicen es que todavía se mantiene la relación de 4:1, 4 hombres por una mujer. Seguimos entonces subdiagnosticando al género femenino, lo cual entonces estamos dejando sin el apoyo adecuado a las mujeres. En nuestro país tenemos entonces estas cifras que son indirectas de aumento de consultas, de aumento de cantidad de niños y niñas en, por ejemplo, programas de integración escolar. Sin embargo, no tenemos un catastro como país, pero la ley de autismo mandató dentro de sus transitorios a salud que a los 12 meses, es decir, el próximo marzo, ya de promulgada la ley, tiene que ya estar hecho el diseño del primer estudio nacional de salud infantil, el ENSI. Y ese primer estudio nacional de salud infantil nos va a permitir entonces tener un catastro nacional fidedigno de espectro del autismo que nos va entonces permitir con mayor certeza la definición de políticas públicas. Muchas gracias, doctora Rojas. Ahora para el doctor Gatica.
desde una perspectiva de salud mental, ¿qué desafíos surgen de esta mayor prevalencia, tanto para las familias como para la comunidad? ¿Y cuáles serían algunas sugerencias para hacer frente a este desafío? Bien, muchas gracias, Débora, y gracias a todos por la invitación. Eh, claro, o sea, el desafío lo está planteando Valeria, el aumento de la prevalencia, evidentemente es un tremendo desafío para nosotros como sistema de salud. Yo creo que el desafío mayor es ir dotando al sistema de salud de mayores capacidades de atención en lo que respecta a la salud mental, en cuanto a infraestructura, en cuanto a capacidad profesional, ¿ya? Pero también de que esa capacidad profesional, esos profesionales que están en la red de atención, ¿no es cierto?, se vayan capacitando también en la atención del autismo, porque eh, una parte importante de los profesionales que hoy día están trabajando, ¿no es cierto?, fueron probablemente formados en una matriz conceptual y en una matriz de consideración del autismo muy distinta a la que tenemos ahora, ¿ya? En una conceptualización del autismo como una discapacidad, ¿no es cierto? En el autismo no bajo un paraguas, un concepto de una manifestación de la neurodiversidad que tenemos los seres humanos, y particularmente el desarrollo infantil. Y por lo tanto, yo creo que hay un doble desafío ahí, como de incorporar a más profesionales a la red, pero también de que estos profesionales vayan actualizando sus conocimientos y su forma de conceptualizar al autismo. Esa sería la primera cosa que yo diría, ¿no? Segundo es que los niños con trastornos del espectro del autismo, con condiciones del espectro del autismo, con autismo, eh, se le llame o tome uno la denominación que quiera tomar, ¿no es cierto? Son niños que en general, dadas sus condiciones, dadas sus características particulares de desarrollo, ¿no es cierto?, tienen más eh, manifestación comórbida de patología de salud mental o problemas de salud mental cuando lo comparamos esto con otras poblaciones de niños que tendrían un desarrollo, entre comillas, ¿no es cierto?, neurotípico. ¿Sí? Se sabe, o se ha estudiado, ¿no es cierto?, que cerca del 72% de los niños con condiciones del espectro autista tienen además otra dificultad de salud mental. Por lo tanto, el desafío que tenemos como red es tremenda, porque además del aumento de la prevalencia, sabemos que a gran parte de esos niños vamos a requerir atenderlos, y gran parte de esos niños van a requerir una atención especializada. Y por lo tanto, yo creo que ese es el segundo desafío. Eh, ¿No se oye bien mi micrófono? Yo lo escucho bien. Sí, ya, súper Sí, bien. sí. Vale, vale. Ya. Entonces yo diría que ese es el segundo desafío, o sea, estar preparado, ¿no es Ujú. cierto?, para acometer una necesidad de un grupo específico que tiene mayores necesidades de atención de salud mental, ¿ya? Y yo diría lo tercero es cómo ir sabiendo cuáles son esas mayores necesidades de salud mental, que si quieren lo podemos conversar más adelante de manera específica, pero tienen que ver con las tasas importantes que tienen los niños con autismo en ansiedad, ¿no es cierto?, en fobias, ¿ya?, en manifestaciones de la línea depresiva, algunos de ellos, en manifestaciones de lo que tiene que ver con el trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo, y una manifestación particular, que por ahí hacían la pregunta, vi ahí en el chat, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la desregulación emocional, y que podemos conversarlo un poquito más adelante. Así que yo diría las dificultades, ¿no es cierto?, y lo que nos viene por delante son esos tres grandes desafíos, diría yo. Voy a tratar de subir mi micrófono. Gracias, doctor Gatica. Ahora para Marcela, la siguiente pregunta. ¿De qué manera esta mayor prevalencia desafía a las comunidades educativas y de qué manera el Mineduc espera poder acompañar este desafío? También es una tremenda pregunta.
¿cierto? Bueno, agradecer al doctor Gatica que está en el aeropuerto, por lo tanto, las voces que suenan por ahí es la gente corriendo detrás del avión, ¿ya? Te agradecemos mucho, Gabriel. Bueno, es impensable seguir teniendo un sistema educativo como el que hemos tenido, así de dura, con una prevalencia de neurodivergencia de esa proporción. 1 en 36, 1 en 44, 1 en 52 son cifras que se han repetido en los últimos 5 años y seguramente vamos a ir incorporando más cifras. Solamente en los programas de integración escolar, hoy día a abril del 2023, que salen las preguntas frecuentes, hablábamos de 47.000 estudiantes dentro de los programas de integración escolar, que son solamente el 60% de los establecimientos con subvención del Estado. Por lo tanto, es impensable que en un 60% podríamos hacernos cargo del 100% de los estudiantes autistas. Ahí tenemos un desafío. ¿De qué manera incentivamos a las comunidades educativas con subvención estatal de acceder a los programas de integración escolar, que si bien no son una solución por completo, porque esto es un desafío de una comunidad educativa inclusiva, no solamente del PIE, como tradicionalmente en los últimos 10 años lo hemos entendido, sino que de qué manera nosotros a través del PIE, a través de la instalación de competencias, a través del trabajo colaborativo, logramos empapar, impregnar a las comunidades educativas de una visión más inclusiva. Entonces, cuando hablamos de una visión inclusiva, la pregunta ya no es respecto del autismo si tenemos educación inclusiva o no la tenemos. La pregunta es de qué manera fortalecemos la educación inclusiva, de qué manera lo hacemos. La pregunta ya de la educación inclusiva está saldada en el momento que nosotros firmamos tratados internacionales del 2008 o nos adscribimos a la Agenda 2030 o tenemos una ley de inclusión, un decreto 83, un decreto 67, una ley de autismo, ¿ya? Y por lo tanto esa pregunta ya está saldada. Y el desafío es avanzar hacia comunidades educativas con herramientas que les permitan a los profesores y profesoras, a las familias, comprender que se aprende de distinta manera, que se es estudiante de distintas formas, que hay tiempos para cada uno distintos, que hay diferentes formas de comunicarnos, que hay distintas priorizaciones curriculares y no es un aprendizaje para todos, que yo he de diseñar la enseñanza pensando que tengo estudiantes autistas con discapacidad intelectual, con alguna sindromatología, con déficit atencional y son parte de mis estudiantes. Entonces, como decía el marco de la buena enseñanza, la educación inclusiva parte por conocer al estudiante que tengo conmigo y de esa manera levantar protocolos, estrategias y prevenir, por sobre todo en el ámbito de la regulación emocional, que lo vamos a ir viendo a lo largo de estos minutos. Una de las principales desafíos que tenemos hoy día es que tengamos una educación que prevenga situaciones de afectación emocional y conductual, porque ningún sistema está preparado para responder de manera tan efectiva dentro del contexto escolar. ¿Ya? La desregulación emocional puede prevenirse en la medida que nosotros hacemos un control ambiental, manejamos la relación, el estilo relacional con los estudiantes, manejamos la demanda, anticipamos los cambios, regulamos los tiempos y la apuesta de la División de Educación General no es a la respuesta. Quizás en algún minuto después de la pandemia y para la población general, la respuesta era muy importante, pero hoy día en el marco de la ley de autismo es la prevención, es el fortalecimiento del bienestar, es el manejo de entornos seguros y protectores, donde está donde está hecha la apuesta. En la medida que nosotros prevenimos situaciones de desafíos conductuales de nuestros estudiantes y nuestras estudiantes, vamos a poder mitigar el costo que para una comunidad educativa inclusiva desde el punto de vista relacional implica tener que estar llamando por el artículo 25 a los papás en caso de emergencia, que eso es inviable, que sigamos llamando con la frecuencia que llamamos, y por lo tanto hemos de caminar progresivamente a través de estrategias intencionadas, a través de la lectura, a través de la formación en estos temas, vamos a poder mitigar estas situaciones más desafiantes y poder tener un aula con una convivencia inclusiva plena, en donde los otros chicos, los neurodiversos, son un elemento, son actores fundamentales en esta convivencia inclusiva desde una escuela democrática, una escuela respetuosa y una escuela sensible. Así que tenemos un tremendo desafío con los 50.000 estudiantes autistas reconocidos por el Estado,
Porque se imaginan cuántos habrán que no tienen diagnóstico, que están en la educación privada, que están en escuelas libres. Te diría que estamos por los 80.000, si no es más. Y eso significa que no podemos seguir mirando a la escuela como la mirábamos antes, porque hoy día la prevalencia de la divergencia es tan significativa que hemos de hacer cambios profundos que van a demorar varias generaciones en instalarse. Pero si no empezábamos, no íbamos a llegar nunca. Y aquí estamos, en eso estamos, junto a todos ustedes, porque esto no se hace con una persona, con 2 doctores, con un equipo de 7, no, se hace en todo el país, principalmente desde el poder de las familias y de la vocación docente que sabemos, que reconocemos en el profesorado chileno. Gracias, Marcela. Vamos ahora entonces con la doctora Rojas. Desde su experiencia, ¿cuáles son las mayores necesidades de apoyo emocional y conductual que presentan los estudiantes autistas en su vida escolar? ¿Y cómo podemos explicar la naturaleza neurobiológica de esas necesidades de apoyo? Sí, esta pregunta es muy necesaria para aclarar que el espectro del autismo es una condición neurobiológica, ¿ya? Em, y que tiene sus fundamentos en un cerebro distinto, con un cableado distinto, donde sabemos que está involucrado los circuitos del lóbulo frontal, con la parte más profunda del cerebro, que son los ganglios basales, se llama el circuito frontoestatal, y que esas diferencias de conexiones que nos llevan a tener también diferencias en las funciones ejecutivas, las funciones de planificación, de organización, de priorización, de aprender, ¿no es cierto?, de los errores, de no procrastinar, tirar para adelante, etcétera. Esas dificultades también por conexiones distintas del procesamiento sensorial, este pensamiento visual, no lingüístico, sino que visual, todo eso está dado por este cerebro distinto, distinto también al del déficit atencional, distinto también al cerebro de un niño o niña con dislexia, etc. Pero lo importante es que esta neurobiología que genera distinta, que genera estas características, ¿ya? Las tenemos que tener siempre presentes cuando veamos estas dificultades conductuales escolares, porque muchas veces la necesidad de apoyo emocional y conductual sería menor si nosotros supiéramos que este niño o niña eh, le molesta o le incomoda quizá el ruido de la tiza y buscáramos otra situación. Quiero explicar que las personas autistas adultas que no han tenido, ¿no es cierto?, desde pequeño, que es lo que nosotros estamos tratando de hacer, estimulación de la comunicación, fomentar, ¿no es cierto?, contacto visual, que es una habilidad prelingüística para la atención conjunta muy importante, etcétera, que no han tenido esa estimulación en un cerebro en desarrollo tan plástico como es el cerebro de los niños menores de 6 años. Cuando son adultos nos dicen que el mirar a los ojos les genera dolor, no solamente malestar, dolor. Y es el mismo dolor que puede generar una luz incómoda o un ruido que para nosotros puede ser un poco más fuerte. Nosotros entonces tenemos que entender que no es que el niño no quiera, que sea de mañoso, que no quiera comer verduras, que no quiera comer cosas mezcladas, es porque su cerebro está hecho así y no puede, no es que no quiera, no puede bailar cueca, no puede dar una disertación delante de todos sus compañeros. Y cuando yo castigo eso, por supuesto que me va a generar angustia, estrés,
y mucho apoyo emocional, pero yo necesitaría mucho menos si no todos tuviéramos entonces esa capacidad de ponernos en este cerebro distinto que tiene una base que ya está muy clara, neurobiológica diferente, ¿ya? Y que entonces esto me impacta en el comportamiento y me genera entonces las dificultades conductuales, relacionales, sensoriales, etcétera. Desde lo que yo veo en mi policlínico del Hospital Gustavo Fricke, donde trabajo y me dedico al poli de autismo, que las mayores necesidades de nuestros niños están dadas, como digo, por estas barreras que pone el entorno, no por maldad, es por desconocimiento, es por ignorancia, tal como también la tienen los padres, que muchas veces pueden maltratar por no saber a sus hijos al no hacer ciertas cosas que ellos creen como que debería ser como otro niño neurotípico. Y, es, y el bullying, por ejemplo, el aislamiento, el, la burla, eh, genera entonces mucha ansiedad, angustia y depresión y son las mayores necesidades de apoyo que necesitamos en este momento para nuestros niños. Muchas gracias, No sé. doctora. Doctor Gatica, desde su experiencia, ¿cuáles son los mayores riesgos en el ámbito escolar para el bienestar emocional y social de los estudiantes autistas y sus familias? ¿Y cómo podríamos mitigar ese riesgo desde un enfoque preventivo en salud mental? Bien, pero ¿se escucha ahí o no? Se Sí, escucha se muy está bien. escuchando. Ah, Sí. súper, ya, ya. Parece que algunas personas no estaban escuchando antes bien. Eh, Me voy a agarrar de lo primero, o sea, de lo último, perdón, el enfoque preventivo, para seguir un poco con el tema de la regulación y la desregulación emocional, que es lo que estaba planteando Valeria recién, ¿ya? ¿No es cierto? Y se me acerca un perro, ¿ya? Y me empieza a ladrar o me muestra los dientes, ¿ya? Yo voy a tener que tener alguna estrategia de regulación emocional en ese momento para actuar de un modo positivo, proactivo, ¿ya? Y salir de esa situación. Si yo no alcanzo a tener estas estrategias de regulación emocional, probablemente voy a perder el control emocional y voy a hacer algo que me va a interrumpir la capacidad de adaptarme. ¿Estamos? Entonces, básicamente lo que tenemos que comprender es que los niños con autismo tienen una cierta tendencia a la desregulación emocional. O sea, no alcanzar esas estrategias. O se les dificultan esas estrategias. ¿Ya? Eh, la desregulación emocional se define entonces como la incapacidad de regularse, de organizar sus emociones y sus respuestas emocionales frente a una situación que nos pone en estrés, ¿ya? Y entonces es importante conceptualizar de que los niños con autismo están en una mayor vulnerabilidad a la desregulación emocional y básicamente por dos razones que tienen una base neurobiológica y en el desarrollo psicológico, ¿ya? Uno, que algunos de ellos tienen una hiperreactividad, que es lo que planteaba Valeria, ¿no es cierto? Una hiperreactividad a los sonidos, a los olores, ¿no es cierto? A los ruidos, a las conversaciones en alto, ¿ya? Por ejemplo, en este lugar ruidoso donde yo estoy ahora, ¿no es cierto?
si yo tuviera una hiperreactividad sonora, probablemente yo no estaría agradado acá. Estaría nervioso, estaría angustiado, no alcanzaría a regularme emocionalmente. Y probablemente mi respuesta sería disfuncional en términos de que me pondría a llorar, me agitaría, me da una pataleta, me da la ira, salgo corriendo, etc. ¿No? Entonces, tenemos que conceptualizar de que los niños con autismo tienen muchas veces esta hiperreactividad que no les permite regularse emocionalmente. Entonces, ¿por qué el niño de buenas a primeras se enoja en la sala cuando la profesora habla muy fuerte? ¿Ya? ¿Por qué de buenas a primeras el niño, ¿no es cierto?, cuando sus compañeros se ríen a carcajadas, él, en lugar de reírse con sus compañeros, se enoja, ¿ya? O sale de la sala también, corriendo. ¿Mm? Entonces, esa es una primera cosa. Y lo segundo también es que los niños con autismo tienen ciertos grados de inflexibilidad cognitiva para adaptarse a situaciones nuevas, ¿ya? Y las situaciones nuevas también los cargan emocionalmente de manera negativa. ¿Mm? Entonces, ciertas situaciones que son novedosas y que para otros niños podrían ser novedosas en un sentido positivo, ¿no es cierto? Ellos no pueden llevar a cabo esas actividades o no se cargan positivamente de la novedad, sino que se cargan, entre comillas, negativamente con la novedad. ¿Sí? Entonces hay que comprender estas dos cosas, esta vulnerabilidad de los niños con autismo. ¿Sí? Entonces, desde un punto de vista preventivo, yo estoy muy de acuerdo con lo que plantea Marcela. Vamos a tener que aprender, ¿no es cierto?, a tener escuelas que quizás tengan ciertos lugares, ¿no es cierto?, lugares tranquilos, lugares silenciosos, donde los niños con autismo puedan ir a resguardarse y alcanzar esa regulación emocional, ¿ya? Vamos a tener que tener la comprensión de parte de los profesores y de las comunidades educativas de esta vulnerabilidad de los niños con autismo, ¿ya? Porque yo también estoy de acuerdo en que nunca vamos a conseguir la adecuada cantidad de profesionales y de, ¿no es cierto?, sostén terapéutico para tratar todas las desregulaciones. Vamos a tener que prevenirlas en los colegios. ¿Mm? Y dos cosas que podemos hacer son estas dos cosas, ¿ya? Anticipar cambios y por lo tanto disminuir o ir en contra de esta inflexibilidad emocional y cognitiva que tienen los niños con autismo, ¿no es cierto? Y desde el punto de vista sensorial también prevenir. Y el otro tema que tiene que ver con los mayores problemas que los niños con autismo tienen, aparte de esto de la desregulación emocional, son los problemas emocionales justamente, y que muchas veces tienen que ver, y aquí también retomo algo que planteaba Valeria, que tiene que ver con el estigma, que tiene que ver con el rechazo, que tiene que ver con el bullying hacia los niños con autismo, por parte de sus padres muchas veces, pero también son ridiculizados a veces por los adultos, ¿ya? Y eso tenemos que tener bastante cuidado en no irlo reproduciendo. ¿Mm? Los niños con autismo tienen más tasas de ansiedad, tienen más tasas de fobia escolar, tienen más tasas también de síntomas depresivos y por lo tanto son un segundo grupo de problemas emocionales como bien complejo. Lo dejaría ahí Muchas por ahora. gracias. Perfecto, muchas gracias. Sí, vamos, se han ido como complementando, luego vamos a volver también a la desregulación. Marcela, ¿qué estrategias pedagógicas podemos desplegar en la escuela para prevenir situaciones de afectación emocional y conductual? Yo creo que hay varias cosas que decir al respecto, pero lo primero es que efectivamente esos lugares no existen hoy, ¿ya? Y eso es una realidad que tenemos que asumir y trabajar por ella, porque los lugares inclusivos para estudiantes autistas no van a aparecer porque hay una ley de autismo. Van a aparecer en la medida que transformamos la cultura hacia una neuroinclusión que ya ha sido definida como un mandato de la ONU, para los que creemos en la ONU, ¿ya? Y por lo tanto, cuando nosotros vemos que todavía hay vulneración, que todavía hay debilidades, que falta mucho por avanzar, yo siempre digo que no hay que desistir, porque los estudiantes autistas, los niños y las niñas siguen naciendo y va a aumentar la prevalencia y por lo tanto tenemos que aprender de esos errores que hemos visualizado quienes llevamos muchos años en esto. ¿Ya? Entonces, nosotros hemos visto chicos que se han desescolarizado, hemos visto y atendido chicos que después de los 18 años no tienen nada que hacer, hemos visto chicos que
las familias prefieren la educación en el hogar porque fracasaron por bullying en la situación de la educación regular. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos desde la DEC, desde FUAN, seguramente, doctor Gabriel, hablamos sabiendo que tenemos una situación que cambiar. No es que estemos como nosotros convenciéndonos de algo. Sabemos que tenemos que avanzar y por lo tanto no debemos desistir y colaborativamente tenemos que instalar habilidades, competencias y reflexiones en los establecimientos. Dicho esto, tenemos que pensar que ese estudiante neurodivergente en vinculación con el espectro autista se va a manifestar de distintas formas. No hay un estudiante con autismo. Hay estudiantes autistas y como decía Gabriel y Valeria, son todos diferentes, pero hay ciertos perfiles y esos perfiles tienen que ver con las necesidades de apoyo. Entonces, por ejemplo, saber si mi estudiante es hiporresponsivo o hiperresponsivo, ¿ya? Es esencial. Saber si se motiva hacia el aprendizaje por sistemas de conocimiento o por la exploración. Saber si ese estudiante le gusta la exposición pública o teme a la exposición pública. Saber si ese chico es hipernormativo o le cuesta adherirse a las normas escolares. Saber si ese estudiante aprendió a leer solo por hiperlexia o es un estudiante que necesita un modelo global de aprendizaje de la lectura. Si es un chico que le gusta la escritura cursiva y la réplica de caracteres o es un chico con una dispraxia motora que le impide la reproducción desde la pizarra. Y por lo tanto, en la medida que yo conozco a ese estudiante, que es un principio pedagógico que no tiene directa relación con el autismo, que tiene que ver con el marco de la buena enseñanza, nosotros empezamos a elaborar también perfiles de clases, estilos relacionales. A ver, esa estudiante, yo no puedo dejar de ser mamá. Yo tengo una hija con la condición, por lo tanto, cuando los escucho a Valeria y a Gabriel, se me aprieta el corazón, porque efectivamente la ansiedad social de que me sienten con un compañero a que no le hablo puede llevarme a desertar de la escuela. Si la ansiedad social, porque hay que hacer una obra de teatro y resulta que hay que leer 200 páginas para poder entender el contexto de esa obra de teatro, me va a generar una deserción escolar. Si yo le temo a un listado porque están haciendo una lista de quién es la más bonita y la más fea, me voy a generar una sensación de juicio que no voy a poder tolerar. Si a mí me ponen a hacer un trabajo en grupo con niños cuando yo no le hablo a los niños o con niñas cuando no le hablo a las niñas, me va a generar una desregulación. Y esa desregulación puede ser externalizante, como es la que terminamos con desregulaciones como con mucha exposición pública y que nos falta la pata y que nos falta el tirar la mesa, ¿ya? Pero eso tiene una escalada. Ningún niño autista en estos 25 años pasa de estoy feliz, tranquilo, haciendo un trabajo y boté todo el computador y la mesa. En general, nosotros sabemos por qué. Sabemos cuando empieza una mayor sudoración, una hiperoxigenación, cuando hay un aleteo, cuando hay un balanceo, cuando yo empiezo a romper la hoja, empiezo a romper el lápiz. Ya, esas son externalizantes. Son conductas externalizantes que habitualmente se dan en niños con un perfil de apoyo más alto. Por eso es tan importante conocer ese perfil del estudiante que tengo en mi sala. Pero las mujeres son las que se van al baño, se autolesionan y pueden llegar a vomitar en una situación de ansiedad social. Por lo tanto, es muy importante conocer cuál es el perfil de funcionamiento de ese estudiante y no porque diga, como me decía yo una profesora de mi hija, es que no dice cuando necesita ayuda. No, justamente no dice cuando necesita ayuda porque es una chica autista que tiene un nivel de complacencia muy importante, que teme al juicio social, a la ridiculización y a ser estigmatizada porque está en el pie, ¿ya? Entonces, esas necesidades implican el elemento esencial para poder darle el paso a Valeria y a Gabriel, pero esencialmente es conocer al estudiante y ir a la base del comportamiento. Esto es igual como en algunos años atrás fue maravilloso cuando utilizaron el iceberg. La punta del iceberg es que botó la silla, la punta del iceberg, pero a la base hubo precursores a la desregulación, hubo gatillantes de la desregulación, hubo un proceso de escalada para la desregulación y yo no paré, insistí,
mantuve el estímulo, quise reparación, le di un discurso, lo amenacé con llamar, lo amenacé con una anotación, y finalmente la persona que ha de mantener en ese minuto la sensatez, la mesura, la tranquilidad, la expresión de serenidad para el otro es el adulto, entendiendo que ese cerebro vulnerable está en riesgo y que situaciones como esa ponen en riesgo su trayectoria de vida, su trayectoria vital, porque como profe lo más probable es que yo me recupere después, lo más probable, ¿ya? Pero ese niño va sumando en su prontuario colegios, anotaciones, reparaciones, disculpas, y termina intoxicado de sertralina y risperidona y aripiprazol solamente porque el entorno tuvo más dificultades para poder compensar esa desregulación y esa hiper o hiposensibilidad y ese nivel de cortisol que yo siempre digo como profe, tú partes con el estudiante autista sabiendo que sus niveles de cortisol son mayores a la población común. Por lo tanto, la mecha, como digo yo, la mecha es más corta. Y durante la semana es más probable una desregulación el jueves, el lunes y el jueves que el martes. ¿Por qué? Porque hay elementos contextuales que hay que abordar, funcionales que hay que abordar para poder identificar qué es lo que desregula a mi estudiante y a partir de eso hacer planes de acompañamiento y estar más focalizados en la prevención, en el acompañamiento, en la gestión de las emociones. Muchos de ellos y ellas no saben lo que les pasa. Por lo tanto, cuando les pregunto qué te pasa, qué te pasa, qué te pasa, no hay respuesta, porque esa gestión de la emoción es muy difícil, más que en cómo respondemos. La respuesta, toda respuesta a situaciones de regulación ya es tardía, ¿ya? Y por lo tanto esa respuesta hay que evitar llegar a esa respuesta, porque esa respuesta nunca, a pesar de que tengas todas las competencias que tienes, nunca es siempre tiene un costo. Alguien se lleva el costo de esa respuesta, el estudiante o nos llevamos nosotros el costo de esa respuesta, pero siempre es tardía. Muchas gracias, Marcela. ¿Puedo Ahora, mencionar algo, sí, Débora? por Una cosa supuesto, chiquitita. por Porque supuesto. yo creo que Marcela ha dado en el clavo con un elemento que es súper importante y que no se aplica solamente a los niños que están en el espectro, ¿ya? ¿Cómo, cómo funciona el estigma sobre los niños? Hay que plantearse eso. Por ejemplo, el niño desordenado, ¿no es cierto? Al niño que lo retan todo el tiempo. Aquel niño que todo el tiempo es anotado o es llamado a los padres. Ese estigma, ¿no es cierto?, de ser el desordenado, de ser el disruptivo, de ser el complicado de la clase, a la larga trae problemas de salud mental importantes. ¿Por qué se deprimen los niños con déficit atencional, por ejemplo, en la adolescencia? Porque acumulan, ¿no es cierto?, una historia de estigma sobre ellos, ¿no es cierto?, de reto, de hostilidad, desde los contextos escolares, los padres también, etcétera, y se terminan deprimiendo en la adolescencia. Hay que pensar, por lo tanto, entonces, que no solamente los niños con la condición del autismo, tenemos que prevenir esas situaciones que tienden a estigmatizarlo y tienden a ponerlo en una posición, ¿no es cierto?, del disruptivo, del distinto o del difícil, digamos, dentro de su grupo. ¿Mm? Y la otra mirada también que tiene que ver con el estigma, planteémonos que si como sociedad estamos tan atentos al estigma, por ejemplo, con el cuerpo de las personas, estamos muy atentos al estigma que tenemos sobre la identidad de las personas, ¿ya? La identidad sexual, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, estamos muy atentos a no decirle gordo o no hablar del cuerpo de otros, ¿ya? La neurodivergencia también tenemos que tenerla presente como otra característica distintiva entre las personas que puede ser un elemento de mucho estigma y tenemos que tenerlo como muy presente, ¿no? Como otra fuente de estigma a la cual hay que estar consciente de que existe. Toda la razón. Muchas gracias por poner también ese punto. Ahora les voy a pedir a los tres panelistas que en un minutito complementen, porque ya hemos señalado, se ha abordado de forma ahí tangencial el tema de la desregulación, pero en un minutito para que después alcancemos a ver algunos de los contextos que tenemos, para que los analicemos.
Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo podemos comprender y abordar las situaciones de desregulación emocional y conductual de estudiantes autistas desde una mirada biopsicosocial? ¿Y de qué manera se pueden prevenir estas situaciones en el hogar y en la escuela? Cada uno desde su ámbito en un minutito complementa. Doctora, primero. Sí, quería yo complementar porque, digamos, ya se ha explicado bastante bien, pero quiero decir que en el ámbito de la salud, donde yo veo a los niños en el box, por ejemplo, siento que estamos en gran deuda con, con las familias. Ustedes ven a los alumnos, yo veo a mis pacientes en el box, donde en mi box se desregulan y se empiezan a pegar, por ejemplo, y se empiezan, se tiran al suelo, abren la llave, quieren, no sé, con riesgo de tirarse por la ventana. Estoy hablando de situaciones en un espacio tan chiquito como es un box. Y lo que yo más veo y que siento, y me agobia mucho porque estamos en una gran deuda, es que esto mismo que estamos hablando aquí, los padres y la familia de nuestros niños no tienen esa abordaje psicosocial, ese apoyo psicosocial, el enseñarle a los papás a todo esto que hemos hablado acá, y no saben cómo el perfil de funcionamiento de sus niños no lo conocen. Es decir, yo siento que estamos con una terrible deuda con, con nuestros niños y niñas, porque muchas veces nos dicen, en la escuela está bien, y es en la casa donde rompe vidrios, como digo, o patea las puertas, y es porque los papás no saben y no les hemos hecho un, como dice acá en el chat, un acompañamiento, y le hemos enseñado a los cuidadores a comprender la neurobiología y el porqué de estas conductas y eh, de estas situaciones que viven los niños. Y siento con gran pesadumbre que muchas veces, tal como le decía Marcela, estamos vulnerando el derecho de los niños por reemplazando con fármacos los apoyos que ellos deberían tener, ellos y sus familias. Estamos en una gran deuda como país respecto a nuestros niños y niñas adolescentes. Eso. Doctor Gatica, no sé si quiere complementar algo más en relación a Ya la pregunta. en relación a la regulación emocional, no, Ujú. pero me quiero tomar del otro lado de lo que acaba de plantear Valeria. Así como, ¿no es cierto?, yo creo que nos falta mucho acompañamiento a los padres, también nos falta escuchar más a los padres, que las escuelas escuchen más a los padres, porque los padres son expertos en su hijo, también, ¿no es cierto? Y así como hay papás que por una parte pueden necesitar mucho apoyo, eh, también nos pueden enseñar mucho. Sabe que mi hijo cuando se pone así, es mejor que no se le insista, ¿no es cierto? Cuando mi hijo se pone así de este modo, es mejor que esté 15 20 minutos parado, moviéndose, que pueda salir de la sala, o que como un paciente mío, ¿no es cierto? Llegamos al acuerdo de que los últimos 15 20 minutos de la clase, de todas las clases, eran para pintar Pokémones, ¿no es cierto? Y nos olvidamos un poquito de los contenidos de la clase, porque ¿qué estamos privilegiando en ese caso? Que el chico se mantenga en el colegio, que el chico no tenga una desregulación, ¿no es cierto? Entonces, comprender, como decía Marcela, a los niños también significa, yo creo, escuchar a los padres y tomar ese conocimiento de ellos como una sugerencia de manejo. Sí, Marcela, no sé si quiere cerrar con algo breve. ¿Sí? En el aula nosotros somos lo social. Cuando decimos abordaje biopsicosocial, en el aula a nosotros nos llega la responsabilidad social del despliegue de los apoyos. Es bio porque entendemos que hay un neurotipo específico, que es el autismo. Es psico porque entendemos que procesa la información del entorno de manera distinta, cognitiva, sensorial, conceptual, práctica. Y es social porque en la escuela, más que de los diagnósticos, hemos de establecer y levantar el perfil de apoyos
quién es mi estudiante, quién necesita mi estudiante y su familia, y dejarlos invitados a un próximo webinar que tenemos con Débora en unos 2 meses más de planificación de apoyos centrada en la familia. ¿Ya? Para poder mitigar un poco la pena que nos dio de escuchar la honesta y cruda verdad que decías, Valeria. Efectivamente, hay una deuda con la familia y desde la escuela también tenemos que volvernos un espacio protector y seguro y no de confrontación, sino de colaboración con esas familias que han sido tan vulneradas y que finalmente fueron las agrupaciones de padres y madres quienes sostuvieron por muchos años a las familias de personas con discapacidad en general. Eso, Débora, siga nomás. Ok. Vamos a ir con un primer contexto que estoy segura a muchos de los que están aquí presentes, de los 500 participantes que nos están escuchando y que probablemente después cuando colguemos este video en YouTube, en general se ve 2000 o 3000 veces más, hay 2 o 3000 visualizaciones posteriores, les va a parecer muy, muy cercano y bueno, muy repetido, ¿verdad? Entonces los voy a leer rápidamente y los tres Que panelistas son situaciones tomadas de la vida real. que existen, de la vida real, que es peor que las películas, sí. Sí. Bueno, yo se los voy a leer rápidamente, entonces cada uno de los panelistas desde su ámbito de experticia nos va a hacer su análisis y sus aportes. Tenemos un adolescente autista con dificultades de aprendizaje y en la eficiencia de su comunicación verbal al ingresar a la educación media, con necesidad de desplazamiento permanente y agotamiento frente a la demanda. Manifiesta querer morir por no cumplir con los desafíos escolares y falta de relación con sus pares, respecto de los cuales se ha generado un importante desfase de intereses. Ante situaciones de estrés, se gatillan desregulaciones emocionales en las que abandona la sala con mucha irritación. Los docentes lo amonestan, sancionan y exigen reparación inmediata, lo que agudiza su desregulación inicial y altera su conducta, llegando a lanzar objetos para ser dejado tranquilo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos comprender la situación por la que está pasando este estudiante, este joven, desde una perspectiva neurobiológica y de salud mental? ¿Y cuál sería el abordaje comprensivo recomendado desde salud y educación? Doctora Rojas, si quiere partir. Claro, en el fondo tenemos un estudiante autista que tiene un perfil de funcionamiento que, con las características que hemos mencionado, y que uno de esos perfiles de funcionamiento es la evitación extrema de la demanda, y que es agobio ante pequeñas demandas, la sienten como una gran demanda, cosa para que para un niño neurotípico podría ser algo muy simple y muy fácil, para este joven es distinto. Y la otra cosa que quiero mencionar también, que por un tema biológico, se sabe también que niños, adolescentes y personas autistas en general tienen, como decía también Gabriel, eh, este proceso ante la frustración de 0 a 100, ¿ya? Una persona neurotípica puede que empiece a sentirse molesta, uno en sus relaciones de pareja puede que el marido le esté hinchando así, y uno empieza a, dice, me voy a enojar, y uno empieza a procesar eso y dice, mejor voy a hacerme un café, cosa de cortar eso, ¿ya? Esas son habilidades innatas que todos tenemos, pero la persona autista es de 0 a 100, y por eso nos relatan mucho los padres, es decir, estaba todo bien y de repente algo gatilló y hizo esta desproporcionadamente, y también la calma llega con mucha lentitud. Entonces, si nosotros sabemos todo esto del autismo, en el fondo vamos a poder entender
por qué este joven necesita desplazarse. El cómo hacerlo se lo voy a dejar a la Marcia y a Gabriela. Yo solamente voy a hacer el análisis, la parte más fácil. Por eso yo digo, se deriva. Qué mal. Bueno, entonces, yo hago el análisis A mí. y se deriva. Entonces, me refiero a que todas estas conductas están explicadas por su condición del espectro del autismo. ¿Ok? Eso es lo más, y que sabemos que hay muchas adecuaciones y, eh, y que se presentan acá en este relato que podríamos haber evitado con conocimiento. Y podríamos evitar esta ideación suicida, podríamos evitar llegar a, a, a que se desborde, ¿no es cierto? Llegue este tsunami conductual y emocional. Las razones neurológicas están ahí y eso explican esta conducta. Eso puedo decir. Gracias, doctora Roja. Doctor Gatica. Gabriel. Sí, Gabriel. No. Eh, yo creo que esto, en mi caso en particular, se puede ver desde varios ángulos, ¿ya? Primero, si uno lo viera desde el ámbito de la regulación emocional, uno ve efectivamente que aquí hay como varias estrategias que el chico intenta, ¿no es cierto? Va desplegando para alcanzar regulación emocional, ¿ya? Quizá el pararse es un mecanismo de regulación emocional, ¿no es cierto? Para lidiar con el aburrimiento, con el tedio que le causa la clase. Piensen lo difícil que debe ser estar 8 horas, ¿no es cierto?, en un contexto escolar cuando tienes dificultades de aprendizaje. ¿Ya? Es un estrés sostenido, mantenido. ¿Mm? Estar frente a algo que no estás entendiendo del todo y que no se te está ayudando tampoco en ello, genera un estrés importante. Entonces, comprender que quizás deambular, caminar, ¿no es cierto?, es parte de regularse emocionalmente, el chico llegó al primer escalón. Y cuando no se le permite, ¿no es cierto?, se le coarta la posibilidad de tener una regulación emocional, el chico sube a otro escalón, un segundo escalón, ¿no es cierto?, donde ya empieza la demanda, el grito, el alegato, ¿no es cierto? Y una tercera escalón, no soporto esto, me quiero morir, no quiero existir, ¿no es cierto? Y un cuarto escalón, agarro la mesa y ya váyanse todos al carajo porque no logro llegar al control emocional, ¿ya? Piensen, piensen yo, a las mamás yo les pongo este ejemplo, ¿ya? Cuando usted se enoja con su marido, ¿ya? No lo quiere ver, ¿no? Déjenme tranquilo. Ándate todo a tu lado y déjame un ratito tranquilo aquí para pensar, bajar un poco, reflexionar y después me conversa. Qué molesto es cuando estamos enojados con alguien y la persona nos sigue hablando, ¿no es cierto? Nos sigue y nos sigue pidiendo explicaciones o nos sigue dando sus argumentos, ¿no es cierto? Y no para, y no para, y no para. No nos permite esa regulación emocional, ¿ya? Entonces, aquí yo este caso lo veo desde el punto de vista de decir, mire, aquí este chico te está mostrando varios elementos donde está intentando regularse emocionalmente y en realidad tú en lugar de dejarlo, lo estás acorralando, acorralando, acorralando y la reacción termina siendo descontrolada y comprensible, ¿ya? Y también se puede ver desde el punto de vista de la ansiedad también, ¿ya? Hay angustia en lo subjetivo, ¿no es cierto? Y hay ansiedad en lo corporal, ¿ya? Cuando estamos angustiados, no solamente estamos angustiados mentalmente, ¿no es cierto? Nos ponemos ansiosos corporalmente, nos ponemos taquicárdicos, hiperventilamos, temblamos, tenemos sudor, aumento de la sudoración, etcétera. O sea, estamos con un desconfort importante. ¿Sí? Entonces, hay que comprender de que los niños con autismo, ¿no es cierto?, tienen cierta tendencia a la desregulación emocional y a estos estados de clase entera y por lo tanto tenemos que darle los espacios para la adecuada regulación emocional. Yo lo vería desde ese punto de vista. Muchas gracias, Gabriel. Rapidito. Sí,
Me voy a apurar Parte, muchísimo. porque nos quedan 5 minutos. Eh, los estudiantes autistas están en todas sus manifestaciones. Chicos con altas capacidades que llegar a la enseñanza media se desorientan porque no logran encontrar un proyecto de vida que sea compatible a sus capacidades. Entonces tenemos que entender que hay un porcentaje de estudiantes que no son el típico que tiene un CI de 180 y eso lo hace de altas capacidades, sino su foco de pasión, su capacidad de análisis, su reflexividad, su talento específico. Entonces, altas capacidades también requieren de resguardo de sus trayectorias educativas. ¿Ya? Y principalmente respecto de situaciones depresivas al verse distinto en los ámbitos de eficacia social, encontrar pareja, en la adolescencia, hay un tema ahí con los chicos de altas capacidades. Y también tenemos los que tienen algún tipo de discapacidad intelectual como coexistencia y que llegan a la enseñanza media o empiezan en séptimo básico a presentar un desfase curricular que se aborda con ajustes que no son suficientes. Entonces hay que plantearse que hay gran cantidad de estudiantes con discapacidad intelectual y autismo o sin autismo que se presentan frente a los planes y programas de estudio y estos están diseñados para un desarrollo intelectual típico, típico de la norma 90-110. Y vamos a tener estudiantes que el ajuste de ese objetivo no es suficiente, porque la educación media tiene que ver con desarrollo de habilidades, pero no hay salidas intermedias de formación sociolaboral, de orientación vocacional desde primero medio, segundo medio. Entonces ese chico seguramente también se da cuenta de que es ineficaz y que finalmente no puede desplegar las mismas competencias o no tiene la misma preocupación por el acceso a la universidad o al centro de formación técnica, no tiene ese proyecto vital y se van quedando sin proyectos vitales. Me acuerdo claramente una desregulación que se produjo una vez en un liceo muy emblemático del Paraíso ante las ferias vocacionales. Y el chico en la feria vocacional se autolesionó entero. ¿Por qué? Porque eso lo somete a una situación de que no puede manejar. Su nivel de cortisol llegó por los cielos al no poder desplegar su proyecto de vida. Entonces, desde la escuela, pensar que ese chico que tiene ese niño autista de 12 años va a ser un adolescente autista de 16. Eh, Transaccionalmente es un adolescente con todo un despertar afectivo sexual, con toda una definición genérica, además de ser autista. ¿Ya? Y por lo tanto el abordaje va mucho más allá de lo pedagógico curricular. Y ahí hay que plantearse qué ofertas educativas tenemos para la neurodivergencia en la escuela actual como la conocemos. Eso, Débora. Muchas gracias. Vamos a abordar brevemente el contexto 2 que tenemos, que es muy distinto a este primero, para que podamos cerrar, porque ya se nos fue Por la hora. la horita. Sí. Este es un estudiante autista de primero básico, con altos niveles de actividad motora y de desregulación sensorial, sin acceso a un medio efectivo de comunicación. No logra permanecer en el aula por necesidad de desplazamiento y exploración del entorno, ante lo cual se le exige a la familia permanecer en el aula y luego que asista solo 1 hora al día hasta que se adapte al contexto escolar. No se cuenta con un plan de acompañamiento específico para favorecer esa adaptación. Sí, y en el chat también dejamos el contexto 2 para que nuestros panelistas y los participantes que están escuchando, ¿verdad?, puedan también eh, analizar este contexto. Doctora, ¿qué nos puede decir? Sí, ya. Antes de derivar, ¿qué nos puede decir? No, no. Oye, bueno, esto de niño también, eh, nuestros niños, como decía, hemos hablado todo este tiempo, el estar en la escuela es una tremenda, es un tremendo desafío y genera un agote grandísimo, ¿ya? Y como comentaba Marcela, nuestros niños llegan con un cortisol más elevado porque la vida es mucho más difícil. Y sabemos que no es bueno tener
los niveles de la hormona del estrés, del cortisol elevado 24/7, porque eso genera trastornos físicos en el futuro, más hipertensión, más cáncer, más depresión, diabetes, etcétera. Entonces, nosotros tenemos que, como sociedad, aliviar la vida de las personas autistas, ¿ya? Y dentro de ese alivio de las personas autistas, porque no podemos hacerlas que vivan 24/7 con esos altos niveles de estrés, es que quizás la jornada completa sea muy agobiante y que tenemos entonces que buscar, y como decía Gabriel, los padres en este sentido muchas veces conocen mejor a sus hijos y nos pueden, yo ya me estoy metiendo en el colegio, digamos, al colegio, le pueden decir mejor cómo hacer este proceso, ¿no es cierto?, de adaptación y también aceptar que él necesita eh, saltar, necesita y buscar las adecuaciones con los terapeutas para liberar eso, ¿cierto? Esa energía, esa hiperactividad, esa necesidad sensorial, de búsqueda sensorial y por lo tanto creo yo que juntando a los padres y al apoyo de los profesionales capacitados dentro de la escuela, podríamos hacer esta experiencia para este pequeño de primero básico mucho menos estresante eh, para él. Muchas gracias. Gabriel, Ya. Esta- este caso efectivamente yo creo que es como un caso muy real. Yo creo que todos nosotros nos hemos encontrado con este tipo de casos, ¿no es cierto? Y a mí me entran con este tipo de casos muchas contradicciones de cómo actuar o qué sugerirle también a los padres, ¿ya? Porque por una parte está el niño que lo está pasando mal en el colegio, ¿ya? Que está angustiado, que está teniendo explosiones emocionales importantes. Y yo entiendo que en algunos casos los padres desean inclusive hacer acompañamiento en el colegio, ¿ya? Pero por otra parte también me pregunto de qué modo no le estamos dando los mismos derechos a esos padres y a esos niños, ¿no es cierto?, de asistir normalmente a la escuela también, ¿ya? Entonces, eh, tengo contradicciones al respecto. Yo sé que son medidas que se toman, ¿ya? También tengo muchas dudas de qué tanta diferencia pueden hacer la presencia de los padres dentro de la sala de clase, ¿ya? Y cómo lo hacemos también de manera como concertada con el colegio para que eso sea un proceso que lleve a la independencia del niño dentro de la sala de clase y no eternizar, ¿no es cierto?, a los padres al lado de sus hijos. Tengo el caso de la mamá de un paciente mío, ¿no es cierto?, que estoy leyendo ahí en el chat también de una mamá, que finalmente algunos terminan por sacar a los niños de la escuela y del sistema escolar, ¿no es cierto? Porque también es inllevable para las familias tener que acompañar todos los días, dejar de trabajar o dejar el cuidado de otros hijos menores, ¿no es cierto?, por tener que acompañar a sus niños. ¿M? Y otros padres, ¿no es cierto?, que se han pasado todo el año acompañando a los hijos de manera súper devota y de manera súper cariñosa. Entonces yo tengo muchas contradicciones ahí porque encuentro que una u otra medida responden solamente a las incapacidades de nuestro sistema para entregarle adaptación y entregarle opciones, ¿ya? Creo que estamos negando de repente un montón de derechos también, tanto a los niños como a las familias que tienen derechos muy reales, ¿no es cierto?, de tener esparcimiento, derecho a compartir su tiempo con el resto de la familia, el resto de los hijos, a trabajar, etcétera, ¿ya? Eh, Eso, haría estoy muy de acuerdo con las cosas que ha mencionado Valeria, pero pondría ese punto, ¿no es cierto?, esta contradicción, desde un punto de vista de los derechos también. sí, muchas gracias. Sí, estas situaciones, esas son las decisiones que tomó ese establecimiento, que las podemos cuestionar, por supuesto, y que hay que analizar en profundidad y en detalle en cada caso en particular. Marcela, si tú quieres agregar ahí otros elementos Agregar, a ese análisis. agregar que muchas veces las comunidades educativas efectivamente no estaban preparados, pero también quiero hablar respecto a los asistentes de la educación.
Los establecimientos, las comunidades educativas que tienen programas de integración escolar no están solos, los equipos docentes solos. Hay profesionales de otros ámbitos que pueden acompañar en ese análisis y lo que no puede pasar es que no levantemos un plan de acompañamiento a esa trayectoria educativa, porque muchas veces se espera que el chico se ajuste porque pasa el tiempo, pero no hacemos nada porque se ajuste. Esperamos, todas las fichas están puestas que ese estudiante se ajuste a lo que tenemos. Y la verdad es que yo en estos 25 años de profe, nunca he visto que un estudiante autista se ajuste solo, espontáneamente, sino que siempre hemos tenido que hacer esfuerzos por levantar un entorno que sea compatible con su neurodivergencia, compatible con su tiempo, con su ritmo, compatible con sus sensaciones, con sus miedos, con su fobia, y es inevitable tener que hacerlo. Y eso es como, yo parto desde esa premisa. Cuando tú tienes neurodivergencia en el aula, tienes que partir pensando que vas a tener que ajustar y que van a haber momentos muy maravillosos y momentos en que te vas a sentir, pero absolutamente frustrado y con unos dilemas éticos profundos. Pero ¿no es acaso otra cosa que educación inclusiva? La educación inclusiva es en sí misma un conjunto de dilemas. Nunca tienes la respuesta y cuando mitigas una barrera se te levanta otra. Y es así, y es por eso que es difícil. Y siempre fue más fácil la exclusión o la segregación, porque ahí no tienes ningún problema. Están todos los profesionales del ámbito, que se supone tienen las competencias, que tienes 8 niños por sala, y lo legítimo que tenemos en el sistema, que son centros específicos y que han hecho un profundo y gran trabajo a lo largo de la historia de este país, que hemos aprendido muchísimo de esa experiencia de educación especializada. Sin embargo, transitando hacia una educación inclusiva, no va a ser posible hacerlo sin estos fracasos y estas frustraciones, porque implica hacer las cosas de una manera distinta en un país con recursos mal distribuidos. Y eso es. Y si tenemos esos recursos mal distribuidos, vamos a tener que con lo que tenemos hacer no me gusta mucho el concepto, pero no hay otro, una reingeniería. Por eso la ley de autismo, para poder focalizar, nos habla de los ajustes a los dispositivos de gestión, porque ya no es posible decir, se reguló, sanción para la casa, suspendido 3 días. Reparación, todo un acto reparatorio de que tiene que plantar una planta y un árbol para pedir perdón al curso. Eso no es factible en neurodivergencia. No estoy diciendo que hay que tener una actitud complaciente, pero sí una actitud comprensiva y proactiva. Solas las desregulaciones no se extinguen. Tampoco he visto ningún medicamento en estos 25 años, estoy hablando como profe, que a mi estudiante lo planche para que siga aprendiendo. O lo plancha o sigue siendo funcional y un aprendiz. Pero que al mismo tiempo lo planche y sea un buen aprendiz, eso no existe. Por lo tanto, esa articulación con salud, que es tan importante para llegar a un punto de equilibrio en que pueda regular sus emociones y pueda regular su necesidad de desplazamiento, pero en la medida que el contexto le ofrezca otras alternativas, porque la risperidona por sí sola no mejora la regulación emocional si el contexto sigue igual. Entonces, como para terminar mi participación, la educación inclusiva implica una reformulación y la ley de autismo lo ha dicho con mucha claridad y la Superintendencia de Educación seguro que lo dice con mucha claridad en los próximos meses, que hay que ajustar lo que veníamos haciendo para los típicos absolutos y la norma y el estudiante único, y vamos a tener que fortalecer lo que ya existía para educación inclusiva, que son el mismo decreto 170, repensarlo, el mismo decreto 83, cómo se extiende a educación media, el mismo decreto 67, que avala la posibilidad de flexibilizar la evaluación, entendida como un proceso, como parte del proceso pedagógico y no como una experiencia artificial. Entonces, si no han conocido experiencias inclusivas, es muy probable que no las conozcan, porque no habíamos tenido ni este nivel de prevalencia de neurodivergencia, ni esta cantidad de estudiantes incluidos en los programas de integración escolar, ni en una ley que nos haga ajustar, ni teníamos hace 10 años un SAE. Cambió. Y hoy día avanzamos hacia una educación inclusiva que es difícil, pero que no nos pone en un escenario de concreción de derechos finalmente. Y siempre vamos a estar en el dilema de ese derecho, cómo hacemos articular los derechos de toda la comunidad educativa sin que nadie se sienta que se queda atrás.
Eso de manera general. Muchas gracias a todos ustedes, a los que nos escucharon, tuvieron la paciencia para estar ahí esta hora y media, y a nuestros panelistas que dejan de lado sus labores profesionales, ¿verdad?, por acompañarnos, a Sebastián, que estuvo a cargo de la interpretación a la lengua de señas chilena. Muchas gracias, Sebastián. No sé si Valeria, Gabriel quieren decir algunas palabras finales, algún Que se cierre. despidan. Sí. Para que nos den impulso, para que nos den vuelito, nos echen vuelito para seguir adelante. No, yo felicitar a todo el equipo de Mineduc, que está comprometido con, con nuestra niñez y adolescencia autista, y y que es- cambiar algo que ya está hecho casi en piedra es difícil, pero tengo una gran esperanza de que, de que vamos por buen camino, ¿ya? Y felicitar a Mineduc y a todos los que estuvieron presentes, porque si están acá escuchando esto, ahora o después, es porque es el inicio del cambio, el interés en que las cosas sean mejores. Muchas Gracias, gracias. Valeria. Eso, yo agradecerle a ustedes por la instancia. A mí en realidad me encanta juntarme con los profes, por ejemplo, cuando hacemos reuniones de coordinación por casa, me encanta, porque yo creo que los profes también nos muestran esa otra parte que nosotros desde salud no sabemos, ¿ya? Y que a veces, tanto desde educación como desde salud, uno tiende a ver que el otro no lo está haciendo bien o que el otro no está con toda la disposición, etcétera. Y yo creo que más que criticarnos, necesitamos la sinergia de escucharnos, conversar y tratar de trabajar en conjunto. Así que yo feliz, yo soy hijo de profesor, así que también viví eso desde la casa cuando veía que mi papá llegaba súper cansado, pero los profes son bacanes porque llegan cansados, pero llegan a seguir trabajando en la casa y todos son muy aperrados. Así que muchas Mamá y gracias por la papá, invitación. profesor también, por si acá, así que Ah, muy bien. somos la misma familia. Sí. Muy Yo, bien, yo, muchas Déjame, gracias. Sí, yo Marta. Débora, abuelo, sobrino e hijo. déjame agradecer profundamente a Gabriel que se está conectando del aeropuerto, a Valeria por tantos años apoyando la educación de estudiantes autistas y que nos hemos encontrado en tantos terrenos y mira dónde estamos ahora intentando sacar adelante también en el ámbito educativo la ley de autismo. Entonces, para mí es una emoción muy grande tenerte en este webinar, profundamente agradecida y sé que toda la familia que te han escuchado hoy día y todos los profesores también tienen esa esperanza. Invitar a los profesores y profesoras, a las familias a seguir formándose. Hemos intentado hacer muchos webinars desde la DEC, desde el CPIP. Sabemos que viene un camino arduo por delante, que la mesa, que las orientaciones, que las circulares, pero si no empezábamos ese 2 de marzo del 2023, no íbamos a empezar nunca, así que más vale empezar y ir mejorando con el paso de los meses a no haber empezado, y era justo y necesario. Así que muchas gracias, Débora, la mejor compañera de webinar que uno podría tener, así que millones de gracias. Un besito a Eh, todos. Solo responder la pregunta. Mañana este webinar va a estar en el canal de YouTube del Minedu, donde están los otros anteriores que también nos están preguntando, ¿verdad? Y también en especial.mineduc.cl, en la pestañita de implementación de la ley 21.545, está todo el material. Y voy a cerrar con una reflexión de Carlos Esclía, que dice: no es tanto una cuestión de estar preparados, sino de estar disponibles y de ser responsables, ¿verdad? Eso es lo que necesitamos y en eso estamos tratando de contribuir, en estar disponibles y de ser responsables con este camino, con este tránsito hacia la búsqueda de una educación más inclusiva. No se va a conseguir con una varita mágica de un momento a otro, sino que va a ser un trabajo. Como dicen los españoles, nos la tenemos que currar, ¿verdad? Así es. Sí, que estén muy Un bien. abrazo. Nos vemos Chao, chao, nos veremos en el próximo. en el próximo webinar.